Alberto Barrera Tisca, soy venezolano y soy escritor. Es un libro que intenta narrar la vida de los venezolanos, de algunos venezolanos, en la perspectiva un poco desde el tiempo histórico en que Hugo Chávez anuncia que tiene cáncer hasta cuando se muere, que es un lapso de tiempo muy específico, y a partir de ahí eso es como el telón de fondo para relatar unas historias que son de ficción. Es decir, no es el protagonista Chávez, sino una cantidad de personajes de ficción venezolanos que viven y padecen un poco toda esta situación. Ah, pues a mí la novela me gusta mucho, la narrativa en general, ¿no? La poesía también, pero la respeto como mucho, entonces le tengo como más miedo. La practico poco porque tengo la idea de que es muy fácil ser un mal poeta y le tengo como mucho miedo a eso. Vengo de un país donde hay excelentes poetas, hubo en el siglo XX, en este tiempo, muy buenos jóvenes poetas también. Entonces es un género al que le tengo cierta reverencia, por no decir cierto temor, digamos. Bueno, para una telenovela hay que escribir sin pudor, fundamentalmente. Es decir, es un género impúdico, que apuesta por el melodrama. Es como, digamos, decía José Ignacio Cabrujas, que era un dramaturgo venezolano que trabajó mucho en televisión, que la telenovela es el espectáculo del sentimiento, ¿no? Pero de los sentimientos llevados al extremo, del exceso sentimental. Entonces, pues yo desde hace como 20 años escribo eso, pero es una escritura alimenticia, digamos, es para trabajar. Es un género muy preciso, que tiene unas reglas muy estrictas, por lo tanto, pues como que lo tengo como muy claro, ¿no? Es decir, hay que hacer... es un género del dolor y del sufrimiento, donde solo lo único que se puede contar es eso, ¿no? Historias de afectos. A ver, toda literatura creo yo que es como personal, no necesariamente autobiográfica. En Rating, que es una novela donde hay dos escritores de televisión, hay elementos que tienen que ver conmigo, obviamente, y con mi historia. Hay como una especie de ajuste de cuentas con la televisión y con la telenovela. Pero no necesariamente todo lo que ocurre a esos personajes, digamos, soy yo. No hay un registro biográfico minucioso. Ahí hay, digamos, en el personaje que se llama Manuel Izquierdo, que es un personaje que puede tener mi edad, quizás un poco más. No hay solo cosas mías, sino de otros. Hay cosas de otros que conozco y de otros a los que desconozco, pero oí cuentos y otras cosas que son inventadas. Digamos que la ficción es un poco como ese injerto de cantidad de cosas que producen un personaje nuevo. No, la literatura no cambia la sociedad, la literatura es un hecho de lenguaje, lo que mueve, digamos, es lenguaje, pero la literatura no tiene el poder de transformar la realidad. Creo que la cuenta, la narra, tiene el poder de transformar nuestras vidas de lectores, ¿no? De enseñarnos a vivir mejor o de maneras distintas, pero no, la literatura no sustituye los cambios sociales, digamos, ¿no? Ni los promueve, digamos, no los promueve, no tiene tanta fuerza como para lograr que una sociedad cambie.